Bienvenidos a todos ustedes, hermanos y amigos que están pues viéndonos a través de estas redes sociales. La Iglesia de Jesucristo Vive del Perú, cumpliendo con el gran mandato de nuestro Señor Jesucristo de extender el Evangelio del Reino. Tenemos la complacencia como Iglesia baluarte de la verdad de anunciar a todo el mundo la salvación, la redención de sus vidas. Por encima de todas las circunstancias que nos ha tocado vivir justamente en estos tiempos, la Iglesia sigue caminando, como es un término muy conocido. No se detiene. Siempre a través de la historia, la Iglesia ha tenido sus atajos, sus desventajas, pero nunca jamás dejó de predicar el Evangelio del Señor. Por eso que estamos haciendo lo propio nosotros en estos instantes. Vamos a dar la lectura de la palabra del Señor en Isaías, el capítulo 63, versículo 6, que nos dice: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y no dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Clarísimo la palabra del Dios Todopoderoso. ¿Qué somos nosotros? Como la hoja del viento, prendidos en un árbol frondoso. Pero cuando ésta se seca, cae al suelo, el viento se lo lleva. Así es la vida de todo ser humano. Pero gracias al Dios Altísimo, que justamente Él nos formó para una vida eterna. Vamos a dar paso y vamos a alegrar el corazón de nuestro Padre Celestial a través de las alabanzas. Pues para esto está aquí con nosotros el Ministerio de Alabanza de nuestra iglesia. Gloria a Dios, Dios te bendiga, iglesia. Les saludamos en el amor del Señor. Vamos a disponer nuestros corazones para poder adorar al Señor. Vamos a pedirle su unción al Padre. Queremos que nuestra vida cada día siga cambiando, cada día parecernos más a Él. Por eso que te invito, hermano, a que tú puedas disponer tu corazón para que Él pueda cambiar tu vida. Vamos a decirlo al Señor. Aquí y cayendo sobre mí y llenándome y sanando. Si
sanando mi ser, mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual, será igual. Mi Espíritu Padre, mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más, mi vida, Señor, mi vida nunca más, mi vida, Padre, mi vida nunca más será igual. Hay una unción aquí, vamos, dilo. Si hay una unción aquí y cayendo sobre mí y llenándome y sanando mi ser y sanando mi ser. Tu Espíritu Santo está en este lugar, Señor, y hay una unción, presencia aquí cayendo y cayendo sobre mi vida, Padre, sobre mí y llenándome y sanando mi ser y sanando mi ser. Oh, mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Señor, vamos, iglesia. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más, mi vida nunca más, mi vida, Señor, mi vida nunca más será igual. Vamos, dilo. Al sea la gloria y a Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Vamos, dilo. A Él sea la gloria, a Él y sea el imperio y por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos, a Él. Y Señor, a ti sea la gloria, Padre Celestial.
Te agradecemos, Señor Jesús. Ahora, Dios, vamos a decirle que Él es poderoso. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como. La única razón, dile, la única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo, tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Vamos, dilo. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey. Vamos. Que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel
Desde el inicio de la creación, siempre ha estado hablando al ser humano. Por eso que la palabra misma dice que el firmamento cuentan las obras de Dios. Y nos ha tocado a nosotros, en este siglo, vivir esta pandemia. A través de ello también Dios nos habla. Hay una gran reflexión para todos nosotros, hombre y mujer, de toda edad, de toda situación social, económica. Por eso que la palabra del Señor permanece para siempre. Y Él también tiene una palabra para ti. Escucha atentamente y estoy seguro, convencido de que esta palabra es para ti. Voy a dejar, por tanto, al predicador, quien estará brindándonos la palabra del Dios Todopoderoso. Dios bendiga a nuestro hermano. Buenas noches, mis estimados hermanos en el Señor, y también a todos los oyentes a través de este medio. En esta oportunidad, la palabra de Dios, indudablemente, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Y como dijo el Señor Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Como creyentes, como hijos de Dios, porque se nos ha dado esa potestad, al Señor le alabamos, a nuestro Salvador, a nuestro Creador, a nuestro Consolador, a nuestro Ayudador, le adoramos, conversamos con Él diariamente, en todo instante, en cualquier momento de nuestra vida, pero también Él quiere hablarnos perceptiblemente a través de su palabra. El Señor ha puesto en mí indudablemente este tema, el cual vamos a tratar en esta noche. Vamos a ver nuestras palabras, nuestras Biblias, y yo les pido que abran sus Biblias para ver referente al tema de amar a Dios. Como hijo de Dios, ahora que ya hemos salido de las tinieblas. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de San Mateo, ¿sí? En el capítulo 22, del versículo 35 al 38. Perdón, del 34 al 40. Dice así la palabra de Dios, que ya está bendecida. Esta palabra infalible, inspirada por Dios. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. Los fariseos, los saduceos y el Señor Jesús y sus seguidores en esa oportunidad coincidieron en un punto en Israel y se enfrascaron en unas preguntas y respuestas
unos con muy buena intención y otros con muy mala intención. Muchos de los saduceos y los fariseos trataban de tentarle, trataban de hacerle contradecir, hacerle caer al Señor en error, pero todos se asombraban de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo con sus respuestas. Ya les había dicho el Señor a los saduceos respecto a la resurrección, porque los saduceos no creen en la resurrección. Y el Señor les dijo y les habló claramente en los versículos que dice la palabra de Dios en este capítulo del libro de Mateo, capítulo 22. Sí, pues habrá resurrección, pero ahí no nos conoceremos como familiares que fuimos, o parentescos, o grados de cercanía civil que hayamos tenido, sino que allí dice el Señor en su palabra, seremos como ángeles. Y que Dios era un Dios de vivos y no de muertos. Casualmente el Señor estaba desagregando su doctrina respecto a que Él venía a darnos vida eterna, y todo aquel que creyere en Jesús heredaría la vida eterna. O sea, Dios era un Dios de vivos, y por eso nosotros creemos en la resurrección, que en un momento seremos despertados de ese sueño, en el cual muchos nos encontrará y a otros estaremos vivos, como dice el apóstol Pablo. Bien, en esas disputas ingresa un fariseo, un intérprete de la ley, y le hace una pregunta. Y esa pregunta tenía que ver como que cuál era el gran mandamiento, el mandamiento superior, el principal, el de mayor importancia. Y el Señor pues le dice, no contradiciendo lo que dice el libro de Deuteronomio, ni del Éxodo, ni lo que decían los profetas, ni la ley. El Señor le dice, pues amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y había uno semejante que va relacionado y que tiene que ver mucho con la forma y la convivencia que debemos tener y cómo debemos demostrar el amor a Dios. Bien, en estos tiempos en el cual estamos viviendo, la interrogante es, ¿qué es el amor de Dios? ¿Qué es el amor de Dios el cual nosotros debemos demostrarle a Él? ¿Cuál es el amor que nosotros debemos demostrarle a Dios? Porque debemos amarle, dice ese primer mandamiento, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. En este tiempo en el que estamos viviendo de mucha confusión, en el que estamos ahora de mucha oscuridad y mucha tiniebla, el amor se ha convertido en una palabra hueca, vacía, sin sentido, solamente de sentimiento. Hoy día puedo amar a una persona, 2 días después, una semana después, por una diferencia, ya no la amo. Aún, a veces hasta la aborrezco. En este tiempo en el que estamos viviendo de mucha confusión, la palabra amor se ha perdido en su connotación respecto a lo que significa. Indudablemente que el Señor está hablando de un amor puro, un amor que bíblicamente está por encima de todo lo que pudiéramos anhelar o anteponer o que pudiéramos nosotros privilegiar. El amor a Dios es un amor supremo, es un amor que está por encima
de cualquier sentimiento que pudiéramos tener dentro de las cosas creadas. A veces se confunde el amor porque esa persona me cae bien, yo coincido con esa persona, me agrada, pero cuando no me agrada o cuando ya no me cae bien, ya no lo amo. Ese amor mentiroso, engañoso, solamente de mente, ese no es el amor que Dios quiere que le tengamos a Él. Cuando el Señor establece en términos bíblicos el amor está estrechamente contactado ¿con qué? Con sus mandamientos. Está estrechamente relacionado el amor hacia Dios con sus mandamientos, con la fidelidad a Él. Está estrechamente relacionado con el hacer su voluntad, con el cumplir y obedecer lo que dice su palabra. Está estrechamente relacionado el amor hacia Dios que debemos tener, sus hijos, su creación, con el hacer su voluntad, obedecer sus mandamientos, guardar sus mandamientos y ser fiel a Dios. Pueden haber otros aspectos más, pero que generalmente están incluidos en estos tres aspectos. En el Evangelio de San Juan, el capítulo 14, el versículo 15, dice así, palabras del Señor Jesús: si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, si le amamos a Él, si le amamos al Cordero de Dios, si le amamos al Alfa y Omega, si le amamos al Mesías, si le amamos al Cristo, si amamos a Dios, si amamos al Verbo hecho carne, pues debemos guardar sus mandamientos. Existe ahora, en estos tiempos, una doctrina que establece que porque yo soy salvo por gracia, puedo vivir como mejor me place. La gracia es un estado en que ahora estamos viviendo, porque por gracia somos salvos, dice el Señor. Pero el Señor en todos los aspectos, cuando Él trataba con el pecador, una vez que Él hacía una obra, una vez que Él salvaba, sanaba, siempre decía: vete y no peques más. No pecar significa obedecer la palabra de Dios, hacer la voluntad de Dios, guardar su palabra, obedecer sus mandamientos. El Señor indudablemente, cuando dijo estos dos mandamientos, de los cuales depende la ley y los profetas, indudablemente nos iba a ser merecedores de la benevolencia del Señor. Al Señor le agrada que nosotros, y Él siente contentamiento cuando nosotros hacemos su voluntad. También vemos en el mismo libro de San Juan, el capítulo 14, del versículo 21 al 24, dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Indudablemente tenemos
Hermanos, hay un mandamiento que debemos amar, y debemos amarle a Él, y en cierta manera le amamos porque Él nos ha amado primero. Cada uno de nosotros sabemos en la condición cómo hemos sido salvados y rescatados por gracia, por el amor de Dios, porque dice su palabra, porque Él nos amó primero, nosotros le amamos. Nosotros le amamos porque Él nos libró de la condenación. Ya no estamos con ese espíritu de esclavitud dentro de nosotros que nos llevaba constantemente hacia el temor de la condenación, del pecado y de la muerte, sino que el Señor dice de que hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Y el Espíritu Santo mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, pues también somos herederos de Dios y coherederos de Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él podamos recibir aquella promesa, el cual nuestro Señor Jesucristo está ahora preparando morada para cada uno de nosotros, si es que hiciéramos así. Entonces, hermanos, el que me ama, mi palabra guardará, dice el Señor. Gloria a Dios. Porque dice el libro de Romanos capítulo 8, versículo 14, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hermanos, Dios nos ha dado un espíritu. Dios nos ha dado de su espíritu. Sí, la palabra de Dios nos dice en el libro de Jeremías, nos dice la palabra, en el libro de Ezequiel, en el capítulo 11, Ezequiel capítulo 11, en el versículo 19. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y le daré un corazón de carne. ¿Para qué? En el versículo 20 dice, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Nosotros hemos recibido las arras del Espíritu Santo, anticipo de lo que vamos a recibir más adelante. Nosotros, con un propósito, Dios nos ha dado de su Espíritu. El Señor dijo, enviaré el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual os guiará a toda verdad. Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Somos testigos para que Dios sea glorificado. Somos testigos no para una gloria nuestra. Cuando amamos a nuestro prójimo, cuando cumplimos los mandamientos de Dios, indudablemente quien es glorificado es Dios y no el hombre. Es Dios. En toda buena obra, el cual en sus mandamientos el Señor establece
que hagamos, que obedezcamos, indudablemente quien se lleva la gloria es Dios, porque de Él es el reino, de Él es el poder, de Él es la gloria por los siglos de los siglos. Simplemente somos vasos de barro, siervos, como el Señor mismo dice, inútiles, solamente obedecemos. No hacemos más de lo que Él nos está comisionando, demandando. Entonces, hermanos, uno de los aspectos que debemos considerar es que si amamos a Dios, si amamos a Cristo, a nuestro Salvador, tenemos que guardar, obedecer su palabra. El Señor Jesús nos dio una muestra de que a veces nuestra voluntad se quiere, en cierta manera, privilegiar antes que la voluntad de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias, el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 22. San Lucas, en el capítulo 22, el versículo 41, es un momento en que el Señor Jesús ora en Getsemaní. Un momento en que el Señor, sabiendo, porque Él conocía las Escrituras, Él leía el libro de los profetas, Él sabía lo que iba a acontecer y Él sabía quién era. Había llegado a ese nivel espiritual en el cual inició Él su ministerio para darse cumplimiento a las profecías. Y saliendo se fue, como solía, al monte de los Olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Hermanos, había dicho anteriormente de que amar a Dios es obedecer su palabra, hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? El Señor Jesús en este momento como humano, porque Él vino en carne a cumplir en toda justicia, en verdad y en gracia, lo que estaba escrito de Él como Salvador, como Mesías. Y en ese estado en el que se encontraba en agonía, conversando con su Padre Celestial, le empieza a decir: si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Muchos de nosotros a veces estamos en etapas en las que estamos en un día malo, o estamos pasando una prueba, o estamos en una situación difícil de aflicción, estamos atribulados por cualquier acontecimiento externo o interno y que está produciendo en nosotros una debilidad espiritual. Y a veces queremos dejar, y a veces queremos decir: ya no, Señor, yo ya no te sigo, yo ya no quiero vivir conforme dice tu palabra. A veces en ese estado de debilidad ya no queremos hacer la voluntad de Dios, sino nuestra voluntad. Pero es ahí donde el Señor envía a sus ángeles. El Espíritu de Dios está con nosotros, porque así dice la palabra de Dios.
Allí está el Señor que nos ha dado su Espíritu para poder cumplir sus mandamientos, para que Él sea nuestra fortaleza, para que Él sea nuestro escudo. Pero debemos persistir, como dice el libro de Apocalipsis: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel haciendo la voluntad del Salvador, de aquel que te amó primero. Muchas veces le hemos fallado y a veces desconociendo su palabra, aún contristando al Espíritu de Dios, no haciendo la voluntad del Padre. Pero hermanos, estamos en este periodo de transición, de prueba, así como el pueblo de Israel camino a la tierra prometida, aún con limitaciones, con debilidades, con errores, pero ahí está el Espíritu de Dios, quien nos fortalece, quien nos santifica, quien está renovando permanentemente nuestras fuerzas para poder obedecer a Dios, primeramente, para poder hacer la voluntad del Señor. Y otro de los aspectos, hermanos, que tiene que haber y que se tiene que saber es que nuestra voluntad debe ser sometida a la voluntad del Señor. En muchas oportunidades se menciona y se dice que el sentir que tengo me impide hacer lo que Dios demanda, porque tengo ese sentir. Estoy anteponiendo mi voluntad erróneamente, transgrediendo lo que Dios desea, lo que Dios anhela de nosotros, lo que Dios ha establecido para sus hijos, de qué manera deben conducirse en sus hogares, en la iglesia, en la sociedad, de manera tal de que Dios sea glorificado por nuestras vidas, a través de nuestras vidas, para que seamos como luminares, como luz, para que el mundo sepa y vea que Dios es un Dios vivo y que está con cada uno de nosotros y que está actuando aún en nosotros. Vamos a abrir, hermano, nuestras Biblias en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 21, del versículo 28 al 31. Volvemos. ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Aleluya. Señor, desde este lugar estamos, Señor, predicando tu palabra. Estamos tu palabra sembrándolo en los hogares, en los corazones, de manera tal de que el hombre de Dios sea perfectamente preparado para toda buena obra, para que haga buenas obras. Queremos, Señor, que tu palabra no regrese vacía, sino que para lo que fue enviado, Señor, conforme a tu voluntad, sea en cada vida, en cada corazón. De manera, Señor, que no hagamos nosotros nuestra voluntad, sino la tuya. Bien, hermanos, también dice su palabra en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19 y 20. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó
primero. Nosotros le amamos a Dios, a su Cristo, al Redentor, al Salvador, al Creador, porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Miren, hermano, esa es una medida. Es una medida en nuestra vida. Si amamos a Dios, se va a notar que amo a Dios, porque no aborrezco a mi hermano. No estoy enjuiciando a mi hermano. No estoy acusando a mi hermano. No estoy pisoteando a mi hermano. No le estoy negando la mano a mi hermano. Al contrario, si yo amo a Dios, amo a mi hermano. Estoy orando por mi hermano. Estoy visitando a mi hermano. Estoy amando a mi familia. Estoy amando a quienes me preceden en autoridad en mi iglesia, en mi trabajo, en la sociedad. Estoy orando por ellos. Es una medida. Es una medida que la palabra de Dios nos está mostrando en esta noche. Quizás si usted ya lo ha leído, ya lo conoce, ya lo sabe, ya lo tiene dilatado, guardado aquí como un tesoro dentro de su corazón, esa paralipa de que si yo amo a Dios, debo amar a mi hermano. Mi boca enmudecerá, mis labios se cerrarán, mi mano se abrirá y se extenderá para poder a mi hermano. Hay una relación entre el amor y el hacer. Podemos amar solamente de palabra, pero no amamos de hecho. Podemos amar solamente de sentimiento, pero no de hacer, como muy comúnmente el mundo presenta. El amor como la promiscuidad, el amor como el adulterio, el amor como la fornicación. El amor que Dios demanda es un amor puro hacia el hermano. Hacer la voluntad de Dios, obedecer sus mandamientos, servirle a Él. Hay una parábola que está en la palabra de Dios. Esta parábola, hermanos, habla claramente que un hombre tenía 2 hijos. Y acercándose el primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue, y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: sí, señor, voy. Y no fue. El primero que dijo no voy, y que luego arrepentido dijo voy, fue quien hizo la voluntad del Padre. Muchas veces podemos decir: no, ya no, hasta aquí no más, no voy más a la iglesia, no oro más al Señor, no leo más su palabra, no quiero estar más en la iglesia sirviendo. Yo me acuerdo en una oportunidad, un hermano, años atrás, congregaba en CIDE Perú, cuando CIDE Perú estaba en todo su apogeo, ganaban buenos sueldos. Y él era una persona dadivosa, caritativa, misericordiosa, apoyaba aquellos hogares en donde el padre había abandonado el hogar, y él les pagaba la matrícula de esa hermana que era padre y madre en ese hogar, e inclusive le compraba los útiles escolares, hasta los uniformes.
Ese varón de Dios, años después, él era un diácono en la iglesia, no de esta congregación, sino de otra congregación. Su esposa cae en adulterio y él llega un momento en que se debilita y las fuerzas del adversario le lanzaban dardos hacia su vida y él se debilita y deja de congregar y dice: lo único que he obtenido en la iglesia solamente son pesares, y todo el dinero que yo tenía, lo he malgastado, lo hubiera ahorrado ahora que ya me echaron, decía el Perú. Ese varón tuvo un momento de flaqueza y de debilidad, pero más tarde, hermanos, ese varón se reconcilió con el Señor e hizo la voluntad de Dios, obedeció la palabra de Dios, que debía amar a su Salvador, aquel que podía restaurarle, aquel que podía hacerle una nueva criatura, y hasta ahora persevera. Tiene cerca de 45 años en el Señor, él persevera. Así puede suceder en nuestra vida, en esta etapa de pandemia que hemos vivido, que estamos viviendo, de mucha angustia, de mucho temor, que no debería ser así. Tenemos el Espíritu de Dios, tenemos a Dios con nosotros. Él dijo: yo os ayudaré, yo los sostengo de mi diestra, de justicia les sustenta. Yo los sostengo a ustedes de su mano derecha. Yo les hablo y les digo: no temas, yo les ayudo. Entonces, hermanos, cuán importante es que nosotros podamos amar a Dios y demostrarlo de la manera como Dios quiere, resumiendo, obedeciendo su palabra, haciendo su voluntad y sirviéndole. Ahí está incluido la adoración, la alabanza, la comisión hacia los que no conocen al Señor, ir y presentarles el Evangelio de la paz, la buena nueva de salvación. Le doy gracias al Señor, hermanos, por haberme permitido compartir su palabra, de manera tal de que ustedes también puedan edificarse y puedan, hermanos, perseverar en el amor a Dios. Amén. Tú también, amigo, que has estado escuchando y viendo. Dios te ha hablado. Solamente los que somos parte de la iglesia, justamente eso somos, instrumento nada más. Así como este medio está llegando a ti y este medio justamente es el instrumento para que tú estés observando y escuchando, así somos nosotros. Instrumento de parte de Dios para que el Altísimo te hable. Y esa es la palabra que has escuchado. Permítanos ya para culminar hacer una sencilla y humilde oración. Padre bueno, tú que estás en los cielos y que has explorado los corazones de las vidas, tu palabra siga como la lluvia, Señor, cae a la tierra y da sus frutos en el momento oportuno. Tu palabra, Señor, sea igual para todos aquellos que han estado escuchando. Creemos en ti, esperamos en ti. Para eso somos portadores de tu palabra. Gracias, bendito Dios. Dios los bendiga. Pueblo del Señor, amigos todos, bendiciones, gracias.